Hola, hola chicos y chicas, bienvenido Preuniversitario Reduca. En esta oportunidad nos encontramos revisando el modelo de Historia y Ciencias Sociales 2022. La pregunta 28, te vamos a dar algunos tips de cómo poder resolver de forma correcta esta pregunta. Lo primero, nos vamos a ir a la pregunta en sí y después la vamos a contextualizar. Recuerden que en historia siempre necesitamos un conocimiento base para desde ahí poder encauzar la habilidad que pretende, ¿cierto?, llegar la pregunta que nos pone Demre. Entonces, lo primero es la lectura de la pregunta. Dice que la Constitución de 1833 fue promulgada en los inicios de la República Conservadora y permitió consolidar un régimen de gobierno autoritario. Posteriormente, durante el periodo liberal, se mantuvo dicha constitución, pero se le hicieron reformas. Al respecto, ¿cuál fue uno de los objetivos de dichas reformas? Por lo tanto, cuando digo que hay que contextualizar, lo primero que tenemos que hacer es irnos al contexto histórico. Aquí es donde se dice que debemos tener el conocimiento base, ¿ya? Entonces, en este sentido, lo primero que debemos recordar es que tras la independencia de Chile y sobre todo tras la abdicación de O'Higgins, hasta 1830, en nuestro país vamos a tener una especie de anarquía política, un desorden político, porque recuerden que ahí en ese periodo las facciones políticas estaban, entre comillas, luchando, ¿cierto?, con sus distintas ideologías para ver quién va a tomar el orden, las riendas de esta nación tras la independencia, es decir, buscando el modo de cómo organizarse tras la salida de O'Higgins del poder. Por lo tanto, hablamos de un periodo de anarquía, de desorden político. Ya, eso siempre recordarlo, este periodo de desorden político, hasta que llegamos al periodo de 1831 a 1861, en el que se va a desarrollar la República Conservadora. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que lo primero que hay que hacer es ponernos en un contexto histórico, es esto que acabamos de hacer, ¿ya? Enunciando el periodo de desorden político que se va a resolver en 1829 con la Guerra Civil. Ya recordar esta guerra civil que va a ser protagonizada por los pelucones en su mayoría y los pipiolos, dando ganadores a los pelucones que representan la facción conservadora. Por eso vamos a tener que tras la batalla del Ircay se inaugura la República Conservadora, porque los triunfadores son los pelucones. ¿Bien? Entonces, tras esa contextualización, vamos a entender esta república ya bajo las siguientes características. Recuerden que en primer lugar, una figura súper importante para este periodo de la República Conservadora va a ser don Diego Portales. Ya, por lo tanto, la figura de Diego Portales es súper importante para entender cómo vamos configurando la República Conservadora, ¿ya? Entendiendo sobre todo que para Diego Portales era súper importante el orden público. Él decía que la democracia para estos tiempos era impracticable, por lo tanto el mejor modelo político para adoptar era la república, ¿ya? Por lo tanto, en esta idea de orden, él va a buscar que primero la sociedad siga un orden, ¿cierto? Aprenda a seguir las reglas, y para eso también va a aplicar un gobierno impersonal sumamente estricto, porque tiene que ser respetado, respetable, ¿cierto? Obedecido, y además un gobierno fuerte. Por lo tanto, este concepto de orden nos ayuda a entender cómo la República Conservadora se termina transformando en una república autoritaria, que es lo que encontramos aquí en la descripción de arriba. Por lo tanto, concepto de orden, vamos a entender que a raíz de esto, la República Conservadora se caracteriza por ser autoritaria, porque recordemos que para Portales no era factible una democracia, veníamos recién de un contexto de desorden político. Por lo tanto, lo primero era poner énfasis en el orden en el país para desde ahí poder permitir el resto de las libertades. Por lo tanto, por eso hablamos del ideario portaliano, bien enraizado en el concepto de orden público, con un gobierno que es fuerte, que es respetado y que además debe ser respetable y obedecido, ¿ya? Segundo, tenemos que también pensar que dentro de la República Conservadora va a desarrollarse la Constitución de 1833, ¿ya? Sobre todo en este primer periodo del gobierno de JJ Prieto, que es el que tenemos acá. Entonces,
el gobierno que nos interesa acá es el gobierno de Prieto, ¿ya? Bajo el gobierno de JJ Prieto es que nosotros vamos a tener la redacción de la Constitución de 1833. ¿Por qué es tan importante la Constitución de 1833 para responder esta pregunta? Porque acá lo que nos permite, digamos, entender la pregunta y hacia dónde encauzar la respuesta es que la Constitución de 1833 al Poder Ejecutivo le va a otorgar amplias facultades. ¿Qué quiere decir eso? Que el Poder Ejecutivo, que recuerde que representa al presidente de la República, va a durar 5 años en su periodo con derecho a reelección inmediata. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros dentro de este periodo de la República Conservadora hay que recordar que tenemos un gobierno del 31 al 41 que está representado por Prieto, ya luego tenemos del 41 al 51 por Bulnes y finalmente del 51 al 61 por Montt. Por lo tanto, ahí vemos enunciada la característica de 5 años con reelección inmediata, también recordando en un contexto que durante este tiempo también había mucha manipulación, mucho fraude electoral para perpetuar, ¿cierto?, al Poder Ejecutivo, sobre todo gente de la República Conservadora en el poder. 5 años con reelección inmediata, con facultades extraordinarias, con mucho poder, como por ejemplo el hecho de poder nombrar y remover los ministros de Estado a su antojo. Además, también recordemos que otra de las características es la religión oficial del Estado, la católica apostólica romana. Pero lo que nos sirve en este recordatorio para llegar a la respuesta correcta es la idea de los 5 años con reelección inmediata, en un contexto de república autoritaria porque busca, ¿cierto?, un gobierno fuerte que sea obedecido por la ciudadanía. Por lo tanto, el concepto de orden que va a establecer Portales durante este tiempo es sumamente importante. La figura de Portales muy importante para la República Conservadora porque para algunos historiadores es el constructor, ¿cierto?, de esta república naciente. Entonces, acá ya tenemos el contexto histórico para poder llegar a la respuesta correcta. Por lo tanto, nos dice, ya analizamos el contexto histórico porque es un gobierno autoritario, la importancia del orden para este tiempo y también tenemos la idea de que el presidente dura 5 años con reelección inmediata y tiene facultades extraordinarias. Ya, es decir, mucho poder para mantener esta república autoritaria. Entiéndase que acá el autoritarismo lo está ejerciendo el presidente de la República. Entonces dice que a esta constitución, a lo que tenemos acá, durante el periodo liberal se le realizan reformas, ¿ya? Se mantiene la constitución, pero hay reformas. Entonces, al respecto, ¿cuál fue uno de los objetivos de dichas reformas? ¿Ya? De las reformas más importantes que se le hacen durante la República Liberal, vamos a contextualizar, de 1861 a 1891, dentro de las reformas más importantes nosotros vamos a tener la reforma de 1871, ¿ya? ¿Por qué durante este tiempo la reforma más importante? Durante este tiempo la reforma más importante que se realiza a la Constitución va encauzada en el Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? En que se elimina la categoría de reelección inmediata. Es decir, que ya el presidente de la República no tiene derecho a ser reelegido de forma inmediata. Sigue durando los 5 años, pero quitamos lo que es la reelección inmediata. Esta es una de las reformas más importantes que se hace en el año 1871 al inicio de la República Liberal. Por lo tanto, yo aquí ya tengo mi contexto completo para poder responder la pregunta y me voy a las preguntas. ¿Cuál fue uno de los objetivos de dichas reformas? Aquí aplico la habilidad. Si la reforma más importante fue la quitada de la reelección inmediata, lógicamente yo tengo que acá entender, deducir y concluir que el quitar reelección inmediata al presidente de la República, lógicamente busca, entre comillas, la disminución del poder o de las facultades del Ejecutivo, ya porque lo estoy restringiendo, ya no le doy tanta potestad de seguirse perpetuando en el poder, sino que más bien lo limito, ¿ya? Por lo tanto,
si estoy limitando este poder, en efecto, la respuesta correcta es la C, disminuir las atribuciones del poder ejecutivo. Bien, entonces ahí llegamos a la respuesta correcta, entendiendo que para historia lo primero que necesitamos es un conocimiento base, contextualizar. Por eso es súper importante que cuando rindan la prueba, chicos y chicas, puedan subrayar, rayar, ¿cierto? Ocupar los espacios, el contexto histórico, el tiempo, y ir haciendo este desglose que nos va a permitir poder llegar a la respuesta correcta. Bien, los dejo invitados en una próxima oportunidad a revisar otra pregunta del modelo DEMRE. Espero que estos tips te hayan podido servir. Si es así, síguenos en nuestro canal Reduca y también búscanos en redes sociales como re.educapdt. Bye bye.